El sol de la tarde se filtraba a través de las cortinas de seda en la mansión del exclusivo barrio de las Lomas de Chapultepec. Juana Méndez, de 32 años, se miró en el espejo del baño de mármol italiano. Sus dedos temblorosos recorrieron el hematoma que comenzaba a formarse en su pómulo derecho. No era la primera vez, pero nunca había sido tan brutal. Miguel Riverol, su esposo desde hacía 5 años, había llegado furioso a casa. El imperio financiero que había construido con tanto esfuerzo, o al menos así le gustaba contarlo a sus invitados durante las suntuosas cenas que organizaban, había sufrido un golpe devastador cuando las acciones de su empresa tecnológica se desplomaron un 40% en la Bolsa Mexicana de Valores. «¿Qué mala suerte traes a esta casa?», le había gritado con el aliento impregnado de whisky caro. «Desde que te saqué de Tepito, no has hecho más que darme problemas». Las palabras dolían casi tanto como los golpes. Juana no era de Tepito, sino de una familia de clase media de Coyoacán, pero a Miguel le gustaba recordarle constantemente la diferencia de sus orígenes, como si su éxito empresarial le diera derecho a reescribir incluso su historia. «Señora, ¿necesita algo?». La voz de Dolores, el ama de llaves, sonó al otro lado de la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. «Estoy bien, Lolita». «Gracias», respondió Juana, intentando que su voz no delatara el llanto contenido. Dolores había trabajado para la familia Riverol durante más de 20 años. Había visto crecer a Miguel y ahora era testigo silenciosa de la transformación del niño mimado en un monstruo. Juana sabía que la mujer sospechaba lo que ocurría tras las puertas cerradas, pero el miedo y la lealtad mal entendida la mantenían callada. Cuando por fin se atrevió a salir del baño, la mansión estaba en silencio. Miguel había salido, probablemente a ahogar sus penas financieras en alguno de los exclusivos bares del Paseo de la Reforma, donde se codearía con otros empresarios y políticos. La red de contactos que había tejido a lo largo de los años era impresionante, y explicaba en parte cómo había conseguido salir impune de tantas situaciones comprometedoras. Juana se dirigió al despacho de su esposo. Normalmente, tenía prohibido entrar allí sin su permiso, pero esta noche algo había cambiado dentro de ella. El miedo había dado paso a una fría determinación. El despacho estaba impecablemente ordenado, como todo lo que rodeaba a Miguel. Una estantería con libros que nunca había leído, fotografías enmarcadas donde aparecía estrechando manos de figuras importantes de la política mexicana, y un escritorio de caoba donde reposaba su ordenador. Juana se sentó frente a la pantalla. Sabía que Miguel guardaba ahí todos sus secretos, contraseñas, correos, documentos confidenciales. Había escuchado suficientes conversaciones telefónicas para intuir que los negocios de su esposo no eran tan limpios como él presumía en los círculos sociales. La pantalla le pedía una contraseña. Juana probó varias combinaciones sin éxito hasta que recordó la fecha en que la empresa de Miguel había salido a bolsa. Los números aparecieron en la pantalla y, para su sorpresa, el sistema le dio acceso. Lo que encontró en los siguientes minutos le cortó la respiración. Correos electrónicos, documentos escaneados, transferencias bancarias a cuentas en las Islas Caimán. Todo apuntaba a un elaborado esquema de lavado de dinero que involucraba a funcionarios del gobierno y a varios cárteles del narcotráfico. Miguel no era solo un empresario con mal genio, era un criminal. El sonido de un coche estacionando frente a la casa la sobresaltó. Rápidamente, Juana cerró los archivos, apagó el ordenador y salió del despacho, cerrando la puerta tras de sí. Su corazón latía con fuerza, pero por primera vez en mucho tiempo no era por miedo a los puños de Miguel, era por la certeza de que acababa de encontrar el arma que necesitaba para liberarse. La mañana siguiente amaneció nublada en Ciudad de México, un reflejo perfecto del estado de ánimo que reinaba en la mansión Riverol. Juana había pasado la noche en la habitación de invitados, fingiendo tener migraña. Miguel ni siquiera había protestado. Había vuelto demasiado ebrio como para notar o importarle la ausencia de su esposa en la cama matrimonial. Durante el desayuno, sentados en extremos opuestos de la larga mesa del comedor, Miguel revisaba las noticias financieras en su tablet, mientras Juana observaba discretamente cada uno de sus gestos. Había algo casi cómico en la situación. Él creía tener todo el poder, sin saber que ella ahora poseía información que podría destruirlo. La periodista esa, Laura Sánchez,
sigue publicando artículos sobre la corrupción en el sector tecnológico, comentó Miguel con desdén, sin levantar la mirada. Alguien debería enseñarle a mantenerse callada. Juana sintió un escalofrío. No era la primera vez que escuchaba a su esposo hacer comentarios amenazantes sobre personas que se interponían en su camino. Algunos de esos individuos habían sufrido accidentes o habían sido implicados en escándalos que arruinaron sus carreras. Ahora entendía mejor cómo funcionaba realmente el mundo de Miguel. Quizás solo está haciendo su trabajo, se atrevió a decir. Miguel levantó la mirada sorprendido por la respuesta. Sus ojos se entrecerraron peligrosamente. ¿Desde cuándo tienes opinión sobre periodismo financiero, querida? Su tono era suave, pero Juana conocía bien la amenaza implícita. Solo digo que... No digas nada, la interrumpió. Es mejor así. Tengo una reunión importante esta tarde. Asegúrate de que Dolores prepare algo especial para la cena. Vendrán invitados. Sin esperar respuesta, Miguel se levantó y salió del comedor. Minutos después, Juana escuchó el potente motor de su Porsche alejándose por la avenida. Con manos temblorosas, Juana tomó su teléfono y buscó en internet artículos de Laura Sánchez. La periodista trabajaba para El Universal y se había especializado en investigaciones sobre corrupción empresarial. Sus reportajes habían destapado varios escándalos en los últimos años, ganándose tanto premios como enemigos. Esta podría ser mi aliada, pensó Juana. Pero acercarse a una periodista de investigación no sería sencillo. Miguel tenía ojos y oídos en todas partes, y cualquier movimiento sospechoso podría alertarlo. Necesitaba ser cautelosa. La oportunidad llegó esa misma tarde, cuando Miguel llamó para informar que llegaría tarde con los invitados. Juana aprovechó para pedirle a Rafael, el chofer, que la llevara al centro comercial Antara para comprar un vestido adecuado para la cena. Rafael era uno de los pocos empleados que parecía sentir genuina compasión por ella, aunque nunca lo expresara abiertamente. ¿Está segura de que quiere ir sola, señora?, preguntó Rafael cuando llegaron al concurrido centro comercial. Sí, necesito tiempo para decidir. Regresaré en taxi, no te preocupes, respondió Juana con una sonrisa forzada. En cuanto el coche se alejó, Juana tomó un taxi hacia las oficinas de El Universal. No tenía cita, pero la desesperación la empujaba a actuar. Para su desgracia, al llegar le informaron que Laura Sánchez no estaba en el edificio ese día. Puede encontrarla en la presentación del libro Corrupción en México, Los hilos invisibles, en la librería Gandhi de Polanco, le dijo amablemente una recepcionista. Comienza en 1 hora. Juana consultó su reloj. Tendría el tiempo justo para llegar a la presentación y luego volver a casa antes que Miguel y sus invitados. El riesgo era enorme, pero mayor era su determinación. La librería estaba moderadamente llena cuando llegó. Laura Sánchez resultó ser una mujer de unos 40 años, con el cabello corto y una presencia que irradiaba seguridad. Habló con pasión sobre la necesidad de desenmascarar las redes de corrupción que asfixiaban al país, mencionando específicamente el sector tecnológico como uno de los más opacos. Cuando terminó la ronda de preguntas, Juana se acercó con el corazón latiéndole en la garganta. Señora Sánchez, su trabajo es admirable, comenzó intentando controlar el temblor en su voz. Tengo información sobre Riverol Technologies que podría interesarle. Laura la miró con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Y usted es alguien cercana a la empresa?, respondió Juana, evitando revelar su identidad en un lugar público. No puedo hablar aquí, pero si me da una forma de contactarla, entiendo la precaución, dijo Laura, evaluándola con la mirada. Pero comprenderá que recibo muchos ofrecimientos de información privilegiada que resultan ser callejones sin salida. Le aseguro que esto es real, insistió Juana, sintiendo que su única oportunidad se escapaba. Se trata de lavado de dinero, conexiones con el narcotráfico y funcionarios comprados. La mención del narcotráfico captó la atención de Laura. Con disimulo, la periodista le entregó una tarjeta. Mi número personal está atrás. Llámeme cuando pueda hablar con seguridad. Juana guardó la tarjeta en su bolso como si fuera un tesoro. Por primera vez en años, sentía que tenía un plan, una salida, pero al salir de la librería, un escalofrío recorrió su espalda. Entre la multitud de la avenida Presidente Masaryk, le pareció ver un rostro familiar. ¿Era posible que alguien la hubiera seguido? Con el corazón acelerado, tomó un taxi de regreso a Las Lomas. Durante todo el trayecto, no pudo sacudirse la sensación de estar siendo observada.
La guerra contra Miguel acababa de comenzar, y ella apenas estaba descubriendo lo peligroso que podía ser el campo de batalla. La cena con los invitados de Miguel transcurrió como una obra de teatro bien ensayada. Juana interpretó perfectamente su papel de esposa devota, sonriendo en los momentos adecuados y sirviendo tequila añejo a los 3 hombres que acompañaban a su marido: un funcionario de alto rango de la Secretaría de Hacienda, un juez federal cuyo nombre había escuchado en las noticias relacionadas con casos de corrupción, y un empresario colombiano que Miguel había presentado simplemente como un socio clave en nuestras operaciones internacionales. El maquillaje ocultaba hábilmente las marcas en su rostro, pero nada podía disimular la tensión que sentía. Cada vez que su mirada se cruzaba con la del empresario colombiano, Carlos Montoya, un escalofrío recorría su espina dorsal. Había algo depredador en la forma en que la observaba. «Tu esposa es un verdadero tesoro, Miguel», comentó Montoya cuando Juana le servía café después de la cena. «Bella y discreta, una combinación difícil de encontrar. Y lo mejor es que sabe mantenerse en su lugar», respondió Miguel con una sonrisa tensa, apretando ligeramente el hombro de Juana con una mano que para los invitados podría parecer un gesto de cariño, pero que ella sintió como una advertencia. Cuando por fin los invitados se marcharon, pasada la medianoche, Miguel parecía inusualmente satisfecho. «Las acciones se recuperarán pronto», le dijo mientras se aflojaba la corbata. «Montoya nos abrirá nuevos canales de financiamiento. Este revés ha sido solo temporal». Juana asintió guardando silencio. Ahora entendía perfectamente qué tipo de canales de financiamiento proporcionaría el colombiano y el papel que jugaban el funcionario y el juez en la operación. «Estuviste bien esta noche», añadió Miguel en lo que para él equivalía a un cumplido. «Casi me hiciste olvidar lo inútil que eres el resto del tiempo». 3 días después, Juana finalmente encontró la oportunidad para contactar a Laura Sánchez. Miguel había viajado a Monterrey por negocios, dándole un respiro de 48 horas. Usando un teléfono prepago que había comprado discretamente en un Oxxo cercano, llamó al número que la periodista le había dado. «Necesito verla», dijo Juana tras identificarse brevemente. «Tengo documentos que prueban todo lo que le mencioné». La noche anterior había aprovechado la ausencia de Miguel para acceder nuevamente a su ordenador y copiar archivos comprometedores en una memoria USB que ahora llevaba oculta en un compartimento secreto de su bolso. Se reunieron en un café discreto en la colonia Roma, lejos de los círculos que frecuentaba Miguel. Laura llegó puntual, vestida con ropa casual y gafas oscuras. «Finalmente puedo presentarme correctamente», dijo Juana cuando estuvieron sentadas en una mesa apartada. «Soy Juana Méndez, de Riverol». La sorpresa en el rostro de Laura fue evidente. «¿La esposa de Miguel Riverol?». Su tono reflejaba incredulidad. «Esto es inesperado». «Imagino que sí», respondió Juana con una sonrisa amarga. «La perfecta esposa del exitoso empresario, dispuesta a traicionarlo. Debe preguntarse por qué». Con un gesto casi inconsciente, Juana se tocó el pómulo donde días antes había lucido un hematoma. El maquillaje ya no era necesario, pero el dolor psicológico persistía. «Creo que puedo imaginarlo», dijo Laura con suavidad. «No sería la primera vez que la fachada de un matrimonio perfecto oculta un infierno». Juana le entregó la memoria USB. «Aquí encontrará pruebas de transferencias a cuentas offshore, correos electrónicos comprometedores y una lista de funcionarios sobornados. La empresa de Miguel no solo lava dinero del narcotráfico, también han estado manipulando licitaciones gubernamentales y extorsionando a competidores». Laura tomó la memoria con cautela. «¿Eres consciente del peligro en el que te estás poniendo? Miguel Riverol no es un hombre que perdone traiciones, y menos de este calibre». «Lo sé mejor que nadie», respondió Juana. «Por eso necesito tu ayuda no solo para exponer sus crímenes, sino para protegerme. Una vez que esta información salga a la luz, mi vida no valdrá nada si permanezco a su alcance». La periodista asintió gravemente. «Tengo contactos en la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Gente en quien realmente puedo confiar, pero necesitaremos más que esto», dijo señalando la memoria. «Necesitaremos tu testimonio, y eso significará ponerte en el centro del huracán». «Estoy preparada», afirmó Juana, aunque el temblor en sus manos delataba su miedo. «Llevo años viviendo en el ojo de un huracán privado. Al menos esta vez, el sufrimiento tendrá un propósito».
Durante las siguientes horas, ambas mujeres trazaron un plan meticuloso. Laura examinaría los documentos y contactaría a sus fuentes en la fiscalía. Mientras tanto, Juana recopilaría más evidencia y se prepararía para abandonar la mansión en el momento adecuado. Miguel regresa mañana por la noche, explicó Juana al despedirse. Debo mantener las apariencias hasta que todo esté listo. Ten cuidado, le advirtió Laura. Los hombres como él suelen tener un sexto sentido para detectar cuando algo ha cambiado. Lo que ninguna de las dos sabía es que el cambio ya había sido detectado. Rafael, el chofer que siempre había mostrado compasión hacia Juana, también le debía lealtad a Miguel, y había informado sobre aquella extraña visita a las oficinas de El Universal días atrás. Cuando Juana regresó a la mansión esa tarde, encontró a Dolores inusualmente nerviosa. ¿Ocurre algo, Lolita?, preguntó mientras se quitaba el abrigo. El señor llamó, respondió el ama de llaves evitando su mirada. Dijo que regresaría esta noche, no mañana. Parecía alterado. El miedo, ese viejo conocido, regresó con toda su fuerza. ¿Acaso Miguel sospechaba algo? ¿O simplemente había adelantado su regreso por asuntos de negocios? Juana subió a su habitación y sacó una pequeña maleta del fondo del armario. No podía esperar más. Tenía que salir de allí antes de que Miguel regresara. Metió lo esencial, algo de ropa, documentos personales y el poco dinero en efectivo que había logrado ahorrar a escondidas. Estaba cerrando la maleta cuando escuchó el inconfundible sonido del porche de Miguel entrando en la propiedad. Era demasiado tarde para huir. Miguel entró a la mansión como una tormenta. Juana lo escuchó gritar desde el vestíbulo, exigiendo saber dónde estaba ella. El sonido de objetos rompiéndose acompañaba su ascenso por la escalera principal. Con manos temblorosas, Juana empujó la maleta bajo la cama y respiró hondo, preparándose para el enfrentamiento. Ya no tenía sentido fingir. Su plan se había acelerado y ahora solo quedaba enfrentar las consecuencias. La puerta de la habitación se abrió de golpe. Miguel estaba allí, con el rostro contorsionado por la furia y una hoja de papel arrugada en la mano. ¿Crees que soy estúpido?, rugió acercándose peligrosamente. ¿Crees que no me enteraría? Le arrojó el papel. Era una fotografía impresa. Ella y Laura Sánchez conversando en el café de la colonia Roma. La imagen estaba tomada desde cierta distancia, pero era inconfundible. «Puedo explicarlo», dijo Juana retrocediendo hasta que su espalda tocó la pared. «No hay nada que explicar». Miguel avanzó hasta quedar a centímetros de su rostro. «Siempre supe que eras una malagradecida, pero jamás imaginé que serías tan estúpida como para traicionarme». Su mano se alzó, y Juana se preparó para el golpe. Pero en lugar de golpearla, Miguel la agarró del brazo con fuerza y comenzó a arrastrarla fuera de la habitación. «¿Qué haces? ¿A dónde me llevas?», preguntó ella, luchando en vano contra su agarre. «Vas a entender exactamente con quién te has metido», respondió él, con una calma que resultaba más aterradora que sus gritos. La arrastró escaleras abajo hasta su despacho. Allí, la obligó a sentarse frente al ordenador encendido. En la pantalla, un vídeo en pausa mostraba el interior de un almacén abandonado. «¿Sabes quién es esta periodista con la que decidiste conspirar?», preguntó Miguel, inclinándose sobre el teclado. «Laura Sánchez, la gran defensora de la verdad y la justicia». Pulsó el botón de reproducción. El vídeo mostró a varios hombres enmascarados entrando en el almacén, arrastrando a una mujer amordazada. Con horror, Juana reconoció a Laura. «Esto está sucediendo ahora mismo», susurró Miguel en su oído. «Mis socios son muy eficientes cuando se trata de eliminar problemas». «No», gritó Juana intentando levantarse. «Ella no tiene nada que ver, fui yo quien la buscó». «Lo sé», respondió él, empujándola de nuevo a la silla. «Y por eso vas a presenciar lo que ocurre cuando alguien intenta destruirme. Será una lección valiosa para tu futuro, si es que tienes alguno». El terror paralizó a Juana mientras veía cómo uno de los hombres enmascarados sacaba un arma. Cerró los ojos, incapaz de presenciar lo que venía después. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En el vídeo, la puerta del almacén se abrió de golpe y varias personas con chalecos que identificaban a la Fiscalía Especializada irrumpieron en el lugar, armas en mano. El rostro de Miguel se transformó en una máscara de confusión y rabia. «¿Qué demonios?». Un ruido ensordecedor los sobresaltó a ambos.
La puerta principal de la mansión cedió ante un golpe demoledor y voces autoritarias comenzaron a gritar órdenes. «Policía Federal, nadie se mueva». «Tú». Miguel se volvió hacia Juana, comprendiendo finalmente. Esto no era solo sobre los documentos, era una trampa. Por primera vez en años, Juana sonrió sin miedo. Laura y yo sabíamos que intentarías silenciarla cuando descubrieras nuestro encuentro. Contábamos con ello. Cada paso que has dado en las últimas 24 horas ha sido exactamente lo que esperábamos. El despacho se llenó de agentes armados. Miguel fue sometido contra el suelo mientras le leían sus derechos. A través de la ventana, Juana pudo ver más patrullas llegando y furgonetas de medios de comunicación estacionando frente a la mansión. Una agente se acercó a ella. «Señora Méndez, soy la fiscal Patricia Ordóñez. La periodista Laura Sánchez está a salvo». El operativo fue un éxito. Horas más tarde, mientras daba su declaración formal en las oficinas de la Fiscalía, Juana se encontró nuevamente con Laura. La periodista tenía un rasguño en la mejilla, pero sonreía triunfante. «Funcionó mejor de lo que esperábamos», dijo sentándose junto a Juana. «No solo atrapamos a Miguel y sus matones, sino que el juez y el funcionario de Hacienda también han sido detenidos. Incluso tenemos suficientes pruebas para solicitar la extradición de Montoya a México». «¿Cómo estás tan tranquila?», preguntó Juana, aún procesando todo lo ocurrido. «Estuviste en verdadero peligro». «No era la primera vez», respondió Laura con serenidad, «pero valió la pena. Esta historia va a sacudir los cimientos del sistema corrupto que hombres como tu marido han construido». «Exmarido», corrigió Juana, sintiendo el peso de años de miedo abandonando sus hombros. En los días siguientes, el caso Riverol ocupó las primeras planas de todos los periódicos y los principales espacios informativos. Las acciones de Riverol Technologies se desplomaron definitivamente, esta vez sin posibilidad de recuperación. La red de corrupción que Miguel había tejido quedó expuesta, implicando a docenas de funcionarios y empresarios. Para Juana, el camino hacia la reconstrucción apenas comenzaba. El proceso judicial sería largo y las amenazas de los socios de Miguel que seguían en libertad eran una sombra constante. Pero por primera vez en muchos años, podía mirar al futuro sin el terror que había definido su matrimonio. Un mes después del arresto de Miguel, Juana regresó brevemente a la mansión de Las Lomas, acompañada por agentes y por Laura, para recoger algunas pertenencias personales. Dolores, el ama de llaves, la recibió con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que un día encontraría la fuerza, señora», le dijo la mujer abrazándola. «Lamento no haber hecho más para ayudarla. Hiciste lo que pudiste en un sistema diseñado para silenciarnos a todos», respondió Juana, comprendiendo que el miedo de Dolores no había sido tan diferente del suyo. Mientras recorría por última vez aquellos pasillos de mármol y contemplaba los lujosos muebles que pronto serían subastados para compensar a las víctimas de los delitos de Miguel, Juana reflexionó sobre el verdadero precio de su libertad. No había sido el estatus, ni las joyas, ni la seguridad económica lo que había sacrificado al denunciar a su esposo. Había sido el miedo mismo, esa prisión invisible que durante años la había convencido de que no tenía escapatoria. En la entrada principal, antes de marcharse para siempre, Juana se detuvo junto a Laura. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo mirando la imponente fachada de la que una vez fue su jaula dorada. «Miguel siempre me amenazó diciendo que sin él yo no sería nada, que él me había dado todo. ¿Y ahora?», preguntó Laura. «Ahora sé que siempre fui más fuerte de lo que él jamás imaginó», respondió Juana, dando media vuelta y caminando hacia el coche que la esperaba. «Y esa es la única riqueza que realmente importa». Mientras el vehículo se alejaba por la exclusiva avenida, Juana miró por la ventanilla las mansiones que pasaban a su lado. Detrás de aquellas impresionantes fachadas y jardines perfectos, ¿cuántas mujeres más vivían atrapadas en su propio infierno privado, creyendo que no había salida? Su historia, que ahora recorría México a través de los medios, quizás les mostraría que siempre hay un camino hacia la libertad, que incluso el imperio más poderoso tiene grietas por donde puede colarse la justicia, y que a veces la venganza más dulce no consiste en devolver el golpe, sino en reconstruirse desde las cenizas y alzar la voz cuando todos esperan silencio.